Sus palabras todavía resuenan en mi cabeza, ¿sabes? Como un martillo golpeando un clavo torcido. «Tienes hasta hoy para irte», dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. A su lado, un hombre de traje, con un maletín de cuero en la mano y una mirada que parecía atravesar las paredes, como si ya estuviera midiendo las habitaciones para venderlas. Mi hijo, Ricardo, allí parado, en la sala que construí con mis propias manos, expulsándome de mi propio suelo. El aire se volvió pesado, denso, con ese olor, a papel nuevo y a traición. Miré mis manos, callosas por toda una vida de trabajo, apoyadas en la mesa de madera que yo mismo hice, y me sentí un extraño dentro de mi propia historia. Aquel hombre que me daba una orden no era el niño al que le enseñé a andar en bicicleta. Era un desconocido. En ese instante el mundo se detuvo. El ruido de los coches en la calle, el canto del canario en la jaula, todo se cayó. Solo quedó el silencio helado entre nosotros tres. No sentí rabia, no en ese momento. Sentí una tristeza profunda, una de esas que parece que te parte el alma por dentro. Era el fin de todo, el fin de la confianza, del respeto, del amor que yo creía inquebrantable, pero en medio de todo ese dolor, algo me vino a la mente, un recuerdo, una certeza. Ricardo, en su prisa, en su codicia, se había olvidado de un pequeño detalle, un detalle importante que estaba guardado no solo en mi memoria, sino en un lugar seguro. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar y desde dónde estás viendo? Mi nombre es Amadeu para quien no me conoce. Ya cuento 78 años de vida y puedo decir que cada uno de ellos está marcado aquí, en la piel, en las manos, en la forma más lenta de caminar. A veces, uno se mira en el espejo y tarda en reconocer ese rostro cansado, las arrugas que cuentan historias que uno mismo ya ha olvidado. Pero en el fondo, muy en el fondo, todavía vive el mismo muchacho que un día soñó con tener un rincón al que llamar suyo. Un hombre sencillo que aprendió desde pequeño que la vida no regala nada, pero que un plato de comida ganado con sudor sabe mejor. Nunca pedí mucho, ¿sabes? Solo un poco de paz y el respeto de los míos. Creí que lo había conseguido, pero la vida está llena de curvas. Toda mi vida fui carpintero. No es solo una profesión, es lo que soy. El olor del aserrín, del barniz, el tacto de la madera. Eso está en mi sangre. Aprendí a escuchar la madera, a entender sus vetas, sus imperfecciones. Cada tabla tiene una historia, una manera. Mi trabajo era darle una nueva función, un nuevo sentido, hacer una silla fuerte, una mesa que reuniera a la familia, una cuna para mecer un nuevo comienzo. Para mí, las cosas deben hacerse para durar, con cuidado, con alma. Hoy en día todo es desechable, rápido, sin memoria, pero un mueble de madera noble, bien hecho, atraviesa generaciones. Se convierte en parte de la familia. Creo que siempre quise ser así también, una presencia que permanece, que sirve de apoyo. Vine del campo, de un tiempo y de un lugar donde la palabra valía más que cualquier papel firmado. Aprendíamos a leer el tiempo mirando al cielo y a leer a las personas mirando a los ojos. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero de un ejemplo que hablaba alto. Él me enseñó a plantar los pies en el suelo, a tener la paciencia de la tierra que espera a que la semilla brote. Esa calma, esa manía de resolver las cosas por dentro, en silencio, viene de allí. En la gran ciudad, la gente habla mucho, grita, se atropella. Nunca me acostumbré a esa prisa. Llevo el silencio del campo dentro de mí. A veces, es la única respuesta que tengo para darle al ruido del mundo. Los valores que me han guiado toda la vida son pocos y simples. Mi padre decía que un hombre solo necesita 3 pilares para mantenerse en pie: honestidad, trabajo y familia. Honestidad para poder acostar la cabeza en la almohada en paz, trabajo para dar dignidad al cuerpo y al alma, y familia para ser tú. Puerto seguro, el lugar al que siempre se puede volver. Creí en eso con todas mis fuerzas. Construí mi vida sobre esos cimientos. Dediqué cada gota de mi sudor, cada hora de mi sueño, para que mis hijos tuvieran lo que yo no tuve, para que entendieran que el mayor patrimonio no es lo que uno acumula, sino el carácter que uno forma. Antes de que todo esto se derrumbara, mi vida era un río que corría lento.
Después de que mi Elena se fue, la casa se hizo más grande, más silenciosa, pero no era una casa triste. Era un santuario de buenos recuerdos. Me levantaba temprano, preparaba mi café como a ella le gustaba, fuerte y sin mucho azúcar. Cuidaba de mis plantas, leía el periódico en el porche, sintiendo el sol calentar mis huesos. Arreglaba alguna cosilla solo para mantener las manos ocupadas. Era una rutina de viudo, una paz un tanto melancólica, pero era mi paz. No molestaba a nadie, no le debía nada a nadie. Vivía con mi jubilación, con mis recuerdos y con la certeza de que aquel era mi lugar en el mundo hasta el último día. Mi Elena, hablar de ella es como intentar retener agua en la mano. La sientes, pero no puedes atraparla. La conocí en un baile del pueblo, de esos de antes, con acordeón y luces colgadas. Yo era un muchacho torpe, con las manos ásperas por el trabajo y ella parecía flotar en el salón. Tenía una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza y una mirada que veía el fondo del alma de la gente. No necesité más que un baile para saber que mi vida había encontrado su rumbo. Aquella noche, no solo le pedí acompañarla a casa, le pedí caminar a su lado por el resto de mis días. Y ella, con esa fuerza que era solo suya, aceptó. Nuestro noviazgo fue sencillo, de manos dadas en la plaza, de sentarse en la acera y soñar despiertos. Y nuestro mayor sueño era uno solo, un pedazo de tierra para levantar nuestro mundo. No queríamos lujos, queríamos un hogar. Elena era la fuerza detrás de todo, mientras yo era la madera, la estructura. Ella era el cemento que lo unía todo, la argamasa que le daba cohesión. Tenía una fe en la vida que era contagiosa. Juntamos cada céntimo, cada moneda. Ella hacía dulces para vender, cosía para afuera, y yo hacía horas extras en la carpintería. Todo por aquel sueño. Ella decía que una casa no se hace solo de ladrillos, sino de esperanza, y la nuestra fue construida con la mejor esperanza que existía. Cuando finalmente compramos el terreno, la gente decía que estábamos locos. Era un lugar apartado, lleno de maleza, al final de una calle de tierra. Pero nosotros veíamos lo que nadie más veía. Yo pasaba toda la semana en el taller, y el sábado por la mañana allí estaba yo, con mis herramientas. Elena venía conmigo, con una cesta de mimbre, trayendo el almuerzo, la botella de café y su alegría. Mientras yo clavaba las estacas, ella plantaba un esqueje de flor, una planta de albahaca. Decía que la casa necesitaba tener vida incluso antes de tener paredes. Y así fue. Cada fin de semana, un pedazo de nuestro sueño se hacía realidad, erigido con sudor, risas y mucho amor. Recuerdo como si fuera hoy el olor de aquel lugar. Era una mezcla del polvo del cemento con la tierra mojada y el perfume de la maleza. El sonido de mi paleta golpeando la mezcla, el serrucho cortando la madera para el tejado, era la música de nuestra construcción. La primera pared que levantamos, la primera ventana que colocamos, nos deteníamos, mirábamos y sentíamos un orgullo que no cabía en el pecho. No era solo una casa, era la prueba de que podíamos hacer cualquier cosa, siempre que estuviéramos juntos. Cada clavo que martillé, cada viga que asenté, tenía su nombre, nuestro futuro, grabado en silencio en la madera. El día que nos mudamos fue una fiesta. La casa todavía olía a pintura fresca y a madera nueva. No teníamos casi nada de muebles, solo un colchón, una pequeña estufa y 2 sillas. Pero lo teníamos todo. Poco tiempo después, la casa se llenó de vida de verdad con la llegada de nuestra primera hija, Lucia. Su llanto de madrugada era la prueba de que nuestro hogar estaba completo. Después, el ruido de sus pasitos corriendo por el pasillo que yo había entarimado con tanto esmero. La casa respiraba junto a nosotros. Se convirtió en el escenario de toda nuestra felicidad, el refugio seguro para los días de lluvia, el nido que habíamos construido con tanto esmero. Lucia siempre se pareció más a mí en su forma de ser tranquila. Una niña soñadora, apegada a su madre, que vivía con la cabeza en los libros. Creció, se convirtió en una mujer hermosa, estudió, se casó con un buen muchacho y se fue a vivir a otro estado. El corazón de un padre se encoge, ¿sabes? Uno cría para el mundo, pero un pedazo de uno se va con ellos.
Las llamadas se fueron espaciando. Su vida fue ganando otras prioridades, otros problemas. No la culpo. La vida es así. Pero esa distancia hizo que ella nunca se diera cuenta de verdad de lo que estaba sucediendo aquí, bajo el techo donde creció. Para ella, la casa era un recuerdo lejano, una fotografía amarillenta. En cambio, Ricardo, el más joven, era lo opuesto. Siempre fue más inquieto, eléctrico. Sus ojos brillaban por las novedades, por lo que venía de fuera. Desde pequeño fue ambicioso, quería el mejor cochecito, la bicicleta más moderna. Elena se preocupaba un poco, decía que tenía demasiada prisa por vivir. Yo pensaba que era su manera de ser, la energía de la juventud. Nunca se interesó por el taller, por las herramientas. Lo suyo era la calle, los amigos, la conversación, el poder de convencer. Él veía el mundo en cifras, en oportunidades. Yo, que siempre vi el mundo en texturas y olores, tardé en entender que hablábamos idiomas diferentes. Nuestra casa fue testigo de todo, de los almuerzos de domingo con la pasta de Elena, que dejaba un olor delicioso en el aire durante horas, de las fiestas de cumpleaños, son pastel y refresco, de las noches de Navidad, con las luces parpadeando en la ventana. En el marco de la puerta de la cocina, marcábamos la altura de los niños cada año. Mira, papá, crecí un poco más. Allí, en esas paredes, quedaron grabadas las risas, las regañinas, las fiebres de madrugada, las conversaciones serias, los abrazos de reconciliación. Una casa no solo alberga gente, alberga vidas enteras. La nuestra estaba allí, impregnada en cada rincón, en cada objeto, hasta que un día, la luz principal de la casa empezó a fallar. Elena enfermó. Fue un tiempo difícil, de un silencio que dolía más que cualquier ruido. Su risa se fue apagando y con ella un poco del color del mundo. La cuidé hasta el último suspiro, aquí mismo, en la habitación que compartimos durante casi 50 años. Cuando se fue, la casa se quedó hueca. El silencio que antes era de paz se convirtió en ausencia. Empecé a hablar con ella en mis pensamientos, a sentir su presencia en el sillón donde hacía ganchillo, en el perfume de las rosas que plantó en el jardín. La casa dejó de ser nuestro hogar para ser mi último vínculo con ella. Después de la partida de Elena, Ricardo cambió. Sus visitas, que ya no eran muchas, se convirtieron en visitas de negocios. Ya no se sentaba a tomar un café sin prisa. Entraba, caminaba por la casa, y su mirada no era de nostalgia, era de evaluación. No veía la mesa que yo hice, veía un mueble antiguo. No veía el patio donde jugó a la pelota, veía metros cuadrados desperdiciados. Empezó con unas conversaciones extrañas, diciendo que el barrio se había revalorizado, que la casa era muy grande para mí solo, que ese patrimonio estaba parado. Yo escuchaba y callaba. No estaba entendiendo que él no quería cuidar de mí, quería cuidar de lo que para él era suyo por derecho. Era un martes, si no me equivoco. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina, tibio, y yo estaba en mi taller del fondo, lijando la pata de una silla que una vecina me había pedido que arreglara. El olor a polvo de madera en el aire, el suave ruido de la lija, el canto del canario. Era un día, como cualquier otro. Un día de paz, de rutina. Estaba distraído, pensando en nada en especial, quizás en qué haría para cenar. Es curioso cómo los peores momentos de la vida llegan sin avisar, en medio de la tarde más común, como si fuera una visita más. Sonó el timbre. Pensé que era la vecina que venía a buscar la silla. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir sin prisa. Cuando abrí la puerta, mi corazón dio un vuelco. Era Ricardo, pero no estaba solo. A su lado, parado un escalón más, abajo había un hombre que nunca había visto. Vestía un traje oscuro, bien planchado, y zapatos que brillaban tanto que reflejaban el cielo. Tenía un maletín en la mano y un rostro sin expresión, un rostro de quien solo está cumpliendo con un trabajo. Ricardo no sonrió. Peor aún, desvió la mirada, como si estuviera mirando un punto cualquiera por encima de mi hombro. En ese segundo, antes de que se dijera ninguna palabra, sentí un escalofrío en la espalda. Una alarma silenciosa se disparó dentro de mí. Uno sabe, en el fondo del alma, cuando la visita no es para tomar café. Di un paso atrás, una invitación muda para que entraran.
Pasaron a mi lado y fueron directos a la sala. El hombre de traje lo miraba todo con aire de perito, midiendo la altura del techo, el estado de las paredes, el valor de las cosas. Ricardo permanecía en silencio, de pie, cerca de la ventana, de espaldas al retrato de su madre en la estantería, por la fuerza de la costumbre, de la educación que le di toda la vida. Pregunté, ¿aceptan un café? La respuesta vino del extraño, no de mi hijo. No, gracias. Hemos venido a tratar un asunto breve. La negativa fue seca, cortante. Cerró una puerta. Dejó claro que aquello no era un encuentro familiar, era una citación. Se sentaron a la mesa. La misma mesa donde tuvimos tantas comidas, donde los niños hicieron sus deberes, donde Elena y yo planeamos el futuro. El hombre de traje abrió el maletín de cuero. El sonido de los cierres metálicos chasqueando en el silencio de la sala parecía el de un gatillo siendo amartillado. Sacó de dentro un fajo de papeles, perfectamente alineados. Empujó uno de ellos sobre la mesa en mi dirección, con la punta de los dedos, como si le diera asco tocar la madera envejecida. Miré la hoja. Tenía palabras que no entendía bien. Notificación extrajudicial, reintegración de posesión. Eran palabras frías, impersonales, que no pertenecían a la historia de esa casa. Levanté los ojos del papel y miré a mi hijo. Buscaba una respuesta, una explicación, cualquier cosa, quizás una señal de que lo estaban obligando a hacer aquello, de que había un error, pero no había nada. Su rostro era una máscara de fría determinación. Fue entonces cuando habló, y su voz no era la voz de mi hijo, era la voz de un gerente de banco, de un oficial de justicia, una voz que había entrenado para no tener ningún sentimiento. Él no estaba allí como mi hijo, estaba allí como el dueño de todo, el dueño de mi pasado y, por lo visto, el dueño de mi futuro también. Era una aniquilación, y entonces vinieron las palabras que resquebrajaron mi mundo. El comprador necesita el inmueble desocupado. La frase salió de su boca con una naturalidad que me heló la sangre. Y para rematar la puñalada dijo, «Usted tiene hasta el final del día para irse. Usted». Me llamó usted. En ese momento, no solo mató al padre dentro de él, intentó matar mi dignidad. Ya no era su padre, el hombre que lo crió. Era un obstáculo, un inquilino, viejo e incómodo que necesitaba ser removido para que su negocio pudiera concluirse. El mundo giró lentamente, y el único sonido que oía era el de mi propio corazón latiendo, desacompasado. Entendí la presencia del abogado. Era el testigo oficial. Era la garantía de que no haría un escándalo, de que no habría un drama familiar. Era una demostración de fuerza, una humillación planeada, ejecutada con la precisión de un cirujano. No vino a conversar, vino a ejecutar una sentencia. Fui juzgado y condenado sin derecho a defensa, y el verdugo tenía mi sangre. Pensé en los vecinos, en la vergüenza de salir de mi casa con una maleta en la mano, expulsado. El dolor que era solo mío, de repente, se convirtió en un espectáculo público, y el director era mi propio hijo. Era una crueldad que no sabía que existía. No grité, no lloré, no supliqué. ¿Qué podría decir? Cualquier palabra que saliera de mi boca solo aumentaría mi humillación. Ante una traición de ese calibre, el silencio es la única armadura que queda. Simplemente me quedé mirándolo. Una mirada larga, profunda. No veía rabia en mis propios ojos, veía una decepción tan antigua como el tiempo. Buscaba en él al niño que cargué en brazos, al que le enseñé a atarse los zapatos, al que consolé cuando se caía y se raspaba la rodilla. Pero él ya no estaba allí. Frente a mí había un hombre que no conocía, un extraño ambicioso que había robado el rostro de mi hijo. En ese silencio, mientras el abogado ordenaba sus papeles, satisfecho, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. El hilo que aún me unía a él, la última esperanza de que el amor de familia prevalecería, se rompió, y en lugar del dolor, empezó a nacer algo diferente, una calma fría, una claridad terrible. Entendí que ya no tenía hijo, y si ya no tenía hijo tampoco tenía más obligaciones. Ya no debía nada. Me había liberado de la manera más brutal posible. Yo ya no era el padre, era solo Amadeu, y Amadeu tendría que cuidar de sí mismo a partir de ese preciso instante.
Después de que mi mirada se apartara de la suya, me levanté. Despacio, sentí cada hueso de mi cuerpo crujir, como si la edad hubiera llegado toda de golpe en ese instante. Ricardo y el abogado me observaron, quizás esperando un grito, una súplica, una maldición, pero de mi boca no salió nada. El pozo de mi voz se había secado. Cualquier sonido sería una derrota. Mi dignidad, en ese momento, residía en mi silencio. No volví a mirarlos. Mi atención se centró en el pasillo, oscuro que llevaba a mi cuarto. Hacia allí tenía que ir. Era el único camino que quedaba. Empecé a caminar, y mis pasos, antes tan firmes en ese suelo de madera, ahora parecían los de un fantasma. Atravesar el pasillo fue la caminata más larga de mi vida. A cada lado las fotografías en la pared me observaban. Elena y yo en nuestra boda, ella con el vestido blanco y la flor en el pelo. Lucia y Ricardo de pequeños, sonriendo con la boca sucia de pastel de chocolate. Toda una vida colgada allí, en marcos de madera que yo mismo había hecho. Mi mirada pasó por cada una de ellas, no con el dolor de la pérdida, sino con la solemnidad de una despedida. Me estaba despidiendo de ese Amadeu del retrato, el padre, el esposo. Estaba muriendo allí, en ese pasillo. Necesitaba dejarlo atrás para que otro Amadeu, uno que aún no conocía, pudiera sobrevivir. En el cuarto, abrí la puerta del armario. Me llegó ese olor familiar a cedro y a ropa guardada, un olor a vida antigua. Arriba estaba mi maleta, de cuero, gastada por el tiempo, con las hebillas ya medio oxidadas. Era la maleta que usé cuando vine del campo a la ciudad, llena de sueños. Ahora la usaría para salir de la vida que construí, lleno de recuerdos. Empecé a doblar la ropa, sin prisa. 2 pantalones, unas 4 camisas, ropa interior. Mis movimientos eran metódicos, tranquilos, como si me estuviera preparando para un viaje cualquiera. Era una forma de mantener el control, de no dejar que el caos de fuera entrara allí, en mi último refugio. Después de la ropa fui a la mesita de noche. Allí estaban mis tesoros. Tomé el reloj de bolsillo que fue de mi padre, el metal frío en mi mano. Le di cuerda, y el tic-tac familiar pareció decirme que el tiempo continúa, sin importar lo que pase. Al lado estaba la fotografía de Elena ya descolorida, con los bordes gastados de tanto que la sostuve a lo largo de estos años. Miré su sonrisa y le pedí perdón en silencio. Perdón por no haber podido proteger su casa, nuestro nido. Guardé el reloj y la foto con cuidado en medio de las camisas. Eran las únicas cosas que realmente no podía dejar atrás. El resto era solo madera y ladrillo. Antes de cerrar la maleta, recordé algo. Fui al fondo, a mi taller. Ese lugar era mi verdadero hogar. El olor a aserrín, las herramientas colgadas, cada una en su lugar. Allí me sentía completo. Me subí a un taburete y de un estante alto, escondida detrás de unas latas de pintura viejas, tomé una pequeña caja de madera oscura. La hice hace muchos años con un resto de imbuya. No tenía cerradura ni bisagra de metal. La tapa solo encajaba. Era simple por fuera, pero lo que guardaba era lo más importante que tenía. Era la memoria y la prueba de la promesa que le hice a Elena. Volví a la casa con la caja bajo el brazo. No pesaba casi nada, pero para mí tenía el peso de toda una vida. Ricardo y el abogado seguían en la sala, en silencio, impacientes. Me vieron con la maleta y la caja, y creo que no entendieron nada. Quizás pensaron que allí dentro había dinero, alguna joya antigua de Elena. Su ignorancia era casi palpable. La codicia ciega a las personas a lo que realmente tiene valor. Veían a un viejo derrotado, saliendo con una caja de madera inútil. No podían imaginar que en esa caja estaba la llave de todo, la historia que se habían olvidado de leer. Cerré la maleta. La cremallera corrió con un sonido áspero. La puse en el suelo. Fui hasta el clavo al lado de la puerta principal, donde el llavero de la casa estuvo colgado durante casi 50 años. Saqué las llaves de allí. El ruido de ellas chocando entre sí fue el último sonido familiar que escucharía en ese lugar. Caminé hacia Ricardo. Se encogió un poco cuando me acerqué. Extendí la mano con las llaves, la palma hacia arriba. Lo miré fijamente a los ojos. Tuvo que enfrentarme. Y entonces lo vio. No vio odio, no vio rencor. Vio el fin. Tomó las llaves de mi mano. Su mano temblaba un poco.
Con las llaves en la mano de mi hijo, di un paso atrás. Eché un último vistazo a mi alrededor, no a la mesa, no al sofá, sino a la luz que entraba por la ventana, a las partículas de polvo danzando en el aire. Me estaba despidiendo del espíritu de la casa, de la presencia de Elena, de las risas de los niños que aún resonaban allí para quien supiera escuchar. Estaba dejando atrás mi pasado. Ese lugar ya no era mío. Era solo una casa, un inmueble, un activo financiero, como él mismo diría. Mi hogar, el de verdad, lo llevaba conmigo, dentro del pecho y en aquella pequeña caja de madera. Di media vuelta y salí. No cerré de un portazo, simplemente cerré la puerta suavemente detrás de mí. Bajé los 3 escalones del porche que yo mismo construí. Pisé la acera y no miré hacia atrás. Mirar hacia atrás sería darle a él el poder de verme roto. Y yo no estaba roto. Estaba herido, pero entero. Empecé a caminar por la calle, sin un rumbo fijo, solo lejos de allí. Un viejo con una maleta de cuero en una mano y una caja de madera en la otra. La calle. Estaba tranquila. El sol comenzaba a bajar. No sabía a dónde iba, pero sabía que iba hacia adelante, dejando atrás a un hijo que se perdió y una casa llena de fantasmas. Aquella primera noche fue la más larga de todas. Caminé hasta que el cansancio me venció y me senté en el banco de una plaza cualquiera. Cayó el sereno de la noche, y yo allí, con mi maleta y mi caja, mirando las ventanas iluminadas de las casas y pensando en cuántas familias estaban seguras en sus hogares. Tenía un poco de dinero en la cartera de mi jubilación, guardado para una emergencia. Y bueno, la emergencia había llegado. Recordé a un viejo amigo, Bento, que trabajó conmigo en una obra hace más de 30 años. Vivía en un barrio obrero, un lugar sencillo de gente como yo. Con el primer rayo de sol, tomé un autobús y fui a tocar a su puerta, pidiendo alojamiento y ayuda. Bento me acogió sin hacer muchas preguntas. Vio en mi rostro que la historia era triste. Me ofreció un cuartito que tenía en el fondo, que usaba para guardar trastos. Es poco, Amadeu, pero el techo no tiene goteras y la cama está limpia. Era más de lo que podía pedir. Pasamos el día arreglando el lugar. El cuarto era pequeño. Las paredes necesitaban una mano de pintura y la ventana daba a un muro. Pero cuando puse la foto de Elena en la mesita de noche y mi saco viejo colgado en un clavo, empezó a aparecer un hogar, un nuevo comienzo. Aquella noche, acostado en esa cama, di las gracias. Había perdido una casa, pero no estaba a la intemperie. La amistad vale más que cualquier escritura. Los primeros días fueron extraños. El silencio era diferente. No era el silencio lleno de recuerdos de mi casa. Era un silencio de vacío, de extrañeza. Me despertaba y por un segundo no sabía dónde estaba. Me dolía todo el cuerpo, no solo por las malas noches, sino por el dolor en el alma. Me quedé allí, quieto en mi rincón, observando la vida del barrio por la rendija de la ventana. Las mujeres tendiendo la ropa, los niños corriendo, detrás de una pelota, los hombres llegando del trabajo con la fiambrera vacía bajo el brazo. Era una vida dura, pero era una vida de verdad, pulsando allí fuera. Y yo, poco a poco, empecé a sentir ganas de formar parte de ella de nuevo. El cambio empezó con la puerta de una verja. La vecina de Bento, una señora llamada Doña Iris, se quejaba todos los días de que la puerta estaba floja, casi cayéndose. Un día me armé de valor, pedí prestadas algunas herramientas y fui para allá. ¿Me permite usted echarle un vistazo? Ella desconfió, pero me dejó. En menos de una hora, la puerta estaba firme, corriendo sobre el riel, silenciosa. La sonrisa que aquella mujer me dio, una sonrisa de puro alivio y gratitud, fue el primer rayo de sol que entró en mi alma en semanas. Sentí de nuevo el placer de ser útil. Sentí que mis manos, aunque viejas y arrugadas, todavía servían para algo. La noticia, en un barrio pequeño, corre más rápido que el viento. Hay un hombre en casa de Bento que tiene manos de oro para los arreglos. Pronto empezaron a aparecer. Era un cajón que no cerraba, una mecedora que había perdido el ritmo, un juguete de madera del hijo de alguien que se había roto. Yo no cobraba nada. Lo hacía por gusto, por la conversación, para espantar la soledad. La gente me pagaba con lo que podía: un plato de comida caliente,
un trozo de pastel, un paquete de cigarrillos. Sin que me diera cuenta, mi taller improvisado en el porche de Bento se convirtió en un punto de encuentro, un lugar de intercambio, de afecto. Un día la muchacha que dirige la guardería comunitaria de la calle de abajo vino a buscarme. Dijo que el lugar se estaba cayendo a pedazos, que no tenían dinero para las reparaciones. Fui a ver. Las sillitas estaban todas cojas, las cunas con los tornillos flojos, las estanterías de los juguetes torcidas. Cuando entré y vi a ese montón de niños corriendo, haciendo ruido, una alegría tan pura, mi corazón se llenó de una manera nueva. Pasé las semanas siguientes trabajando allí gratis. Lijé, pegué, clavé. Y el pago era la risa de aquellos niños, el abrazo que me daban, llamándome «abuelo, arréglalo todo». ¿Qué riqueza puede comprar eso? Empecé a redescubrir el gusto por la vida en las cosas más simples, en el café fuerte que Bento colaba por la mañana, en la charla banal con los vecinos sentado en el bordillo, en el ruido de los niños de la guardería llamándome desde la puerta. Me di cuenta de que la felicidad que sentía en mi antigua casa no venía de las paredes, ni de los muebles caros. Venía de sentirme parte de algo, de tener un propósito. Y aquí, en este lugar humilde, había encontrado un propósito aún mayor. No se trataba de construir un patrimonio para uno, sino de remendar la vida de muchos. Era un trabajo de hormiguita, silencioso, pero que me llenaba por completo. Los domingos empecé a ir a la iglesia del barrio. No soy un hombre de muchos rezos, pero me sentaba en el último banco y me quedaba allí, en silencio, mirando las vidrieras de colores. No le pedía nada a Dios, solo agradecía. Agradecía por la fuerza que no sabía que tenía, por las buenas personas que Él puso en mi camino. Había perdido un hijo, pero había ganado una comunidad entera. Entendí que la fe no necesita un altar de oro, puede vivir en un corazón agradecido, en un gesto de ayuda, en el reconocimiento de que, incluso después de la mayor de las tormentas, la vida siempre encuentra una manera de brotar de nuevo, terca como la maleza al borde del camino. Mirando mis manos veía las mismas marcas de antes, los mismos callos, los mismos cortes cicatrizados, pero ahora las veía de una manera diferente. No eran las manos que construyeron una casa que me fue arrebatada, eran las manos que podían traer consuelo, que podían arreglar lo que estaba roto en el pequeño mundo a mi alrededor. Ricardo me quitó el techo, pero me devolvió el suelo. Me obligó a ver que mi valor no estaba en la escritura de una propiedad, sino en la habilidad que llevaba dentro de mí. Tenía menos que nunca, pero de una forma extraña y profunda, nunca me había sentido tan rico en toda mi vida. Pasaron unas buenas semanas, quizás 2 meses. El polvo de mi antigua vida ya se había asentado y una nueva rutina, más simple y más tranquila, se había acomodado en mi día a día. Aquella mañana estaba en mi rincón al fondo de la casa de Bento, arreglando un caballito de madera de uno de los niños de la guardería. La madera estaba gastada, pero era buena. Con un poco de pegamento y unos clavos nuevos, volvería a ser fuerte. Estaba allí, con las manos llenas de aserrín, tarareando una canción antigua, sintiendo el calor del sol en la espalda. Estaba en paz, una paz que pensé que nunca más sentiría, una paz que, como iba a descubrir, estaba a punto de ser interrumpida. Fue el coche lo que llamó mi atención primero, un coche caro, negro, brillante, que no encajaba en absoluto con las casas sencillas y las calles de adoquines del barrio. Se detuvo al principio de la calle, y de dentro salió Ricardo. Lo vi desde lejos. El traje, que antes parecía una armadura, ahora estaba arrugado, caído sobre los hombros. Parecía más delgado, y su rostro tenía una palidez de quien no duerme bien desde hace muchas noches. Detuvo a un vecino en la acera. Le preguntó algo. El vecino señaló en mi dirección. Vino caminando, mirando a los lados, incómodo, como un hombre que se ha perdido y ha acabado en un país extranjero. Me encontró allí, en mi taller, improvisado. Se detuvo a unos metros de distancia, en silencio, observándome. No dejé de hacer lo que estaba haciendo. Continué pasando la lija por la cabeza del caballito de madera, con movimientos lentos y firmes. El silencio se alargó durante 1 minuto entero, solo el sonido de la lija sobre la madera. Cuando terminé, soplé el polvo
Pasé la mano para sentir si estaba lo suficientemente liso. Solo entonces me limpié las manos en un trapo viejo y me volví hacia él. No sonreí. No dije, hijo mío. Simplemente lo miré fijamente, esperando. Mi silencio era una pregunta. ¿Qué quieres aquí, en mi nuevo mundo? Empezó a hablar, y la voz le salió débil, tropezada. No era la voz de mando que usó en mi sala. Era la voz de quien está acorralado. Papá, yo te he buscado. La mentira sonó tan falsa que resultaba triste. No me buscó por nostalgia. Me buscó por necesidad, y ambos lo sabíamos. Balbuceó, intentó explicarse, y pronto salió el tema. La casa, la venta. Las palabras salieron, rápidas, atropelladas. Hubo un problema con los documentos, papá. Algo que nadie sabía. Una tal cláusula, usufructo vitalicio, a nombre de mamá. El abogado del comprador lo descubrió y ahora la venta está bloqueada. Hablaba de aquello como si fuera un problema de fontanería, un fallo técnico. No había una pizca de remordimiento en su voz, solo el pánico de quien ve cómo un negocio sale mal. Abrió el maletín que traía con las manos temblorosas. Contó que los compradores amenazaban con demandarlo, que había usado el dinero de la señal para cubrir otras deudas, que estaba a un paso de la bancarrota. Lo voy a perder todo, papá, todo. Y entonces llegó la petición, el verdadero motivo de la visita. Necesito tu firma. Solo tienes que firmar este papel renunciando a ese derecho. Es una formalidad, por favor. Su desesperación era real, pero la causa de su desesperación era el dinero, no nuestra historia. Escuché todo sin parpadear, cada palabra, cada suspiro de desesperación. No, sentí rabia, no sentí pena. Sentí una distancia inmensa, como si me estuviera contando un problema de un completo desconocido. Cuando terminó de hablar, se quedó mirándome, esperando una respuesta. Me di la vuelta, tomé un cajón de madera vacío y lo empujé en su dirección. Siéntate, le dije. Mi voz salió tranquila, firme. Fui a la cocina de Bento, llené un vaso de agua del grifo y se lo traje. Un gesto simple, lo mínimo que se le ofrece a cualquiera que llega con sed a tu puerta. Tomó el vaso, bebió toda el agua de un solo trago. El papel que necesitaba que firmara se quedó allí, sobre mi banco de trabajo, al lado del caballito de madera y de un bote con clavos. Después de que bebió el agua, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero ahora era un silencio diferente. No era mi silencio de dolor como la otra vez. Era su silencio, de expectación, de agonía. Me miraba a mí, luego miraba el papel, luego mis manos sucias de trabajo. Ahora estaba en mi territorio, en mi tiempo, y, por primera vez en la vida, era él quien me necesitaba. La balanza del mundo de repente había girado. Miré el papel sobre el banco, luego el rostro de mi hijo. Allí, en ese momento, el mundo se dividió en dos caminos. Por un lado, estaba la sangre, el instinto que todo padre tiene de proteger a su cría, aunque sea una serpiente que te ha picado, las ganas de tenderle la mano y sacarlo del agujero que él mismo cavó. Por otro lado, estaba mi honor, estaba la memoria de Elena, el respeto por mí mismo y la dura lección que quizás la vida quería enseñarle. Ayudarlo sería un acto de amor o de debilidad. Dejar que cayera sería un acto de justicia o de venganza. Mi corazón, viejo y cansado, no sabía la respuesta. Recordé el día en que firmamos la compra del terreno. Elena, con esa sabiduría que era solo suya, insistió al escribano para que pusiera esa cláusula. A mí me pareció una exageración en ese momento, pero ella dijo: «Amadeu, esta casa es nuestro nido, pero si algún día falto, tiene que ser tu caparazón, tu protección. Quiero que tengas el derecho de quedarte aquí hasta el final en paz». Aquella firma en el papel no era solo una formalidad legal, era el último abrazo de Elena, su último cuidado hacia mí. Coger un bolígrafo y anular aquello sería como traicionar la única promesa que aún no había roto. Sería borrar su último gesto de amor por mí. Miré a Ricardo, pero lo miré de verdad. Intenté ver más allá de la desesperación y la codicia. Vi a un hombre débil, un hombre que construyó su vida sobre arenas movedizas y ahora se ahogaba. Y me pregunté en qué me equivoqué.
¿Fui yo quien lo hizo así? ¿Fue mi silencio, mi forma sencilla de ver el mundo, lo que lo empujó al extremo opuesto? Salvarlo ahora, firmando ese papel, ¿no sería solo posponer la próxima caída? ¿No sería pasarle la mano por la cabeza a un hijo que se ha convertido en un hombre que no reconozco, que no respeto? Ayudarle a librarse de las consecuencias de sus actos sería un acto de padre o de cómplice. Me levanté despacio. Ricardo me siguió con la mirada, como un perro esperando el veredicto. Voy a preparar un café. Fue todo lo que dije. Fui para adentro, a la pequeña cocina de Bento. El gesto de hervir el agua, de sentir el olor del café en polvo, de colarlo en el filtro de tela, ese ritual me devolvió a mi eje. Es un acto que no tiene mentira. El agua está caliente, el café es amargo o es dulce. Es real. Mientras el agua hervía, pensaba que la vida debería ser así, sencilla, honesta. Pero mi hijo lo había complicado todo con sus elecciones, con su prisa, y ahora su café era amargo y quería que yo se lo endulzara. Con el termo en la mano, volví al taller. Ricardo seguía en el mismo lugar, encogido. El papel y el bolígrafo que trajo estaban allí sobre la madera. Miré el bolígrafo, un objeto tan pequeño, tan ligero, pero con el poder de cambiarlo todo, el poder de darle a mi hijo lo que quería, el dinero de la casa que fue de su madre, el poder de quitarme lo único que la ley todavía decía que era mío, el poder de honrar a Elena o de salvar a Ricardo. El destino de los dos parecía estar contenido en esa carga de tinta. Mi mano, que tantas veces había sostenido herramientas pesadas, temblaba solo de pensar en sostener ese bolígrafo. ¿Qué es el perdón después de todo? ¿Es una firma en un papel? ¿Es olvidar la humillación, la crueldad, el abandono? Lo miré y vi que no pedía perdón, pedía un favor. No quería mi bendición, quería mi firma. No estaba arrepentido de lo que hizo. Estaba aterrorizado por lo que le podía pasar. Perdonar de verdad quizás sea un camino que solo se puede recorrer de a dos. Él tendría que dar el primer paso, y ese paso no era extender un documento legal, sino extender la mano con el corazón abierto. Y su corazón, lo sentía, seguía cerrado, latiendo solo por el miedo a perder lo que él creía que era suyo. Siempre pensé que mi herencia serían mis hijos, la casa, los valores que intenté transmitir. Pero allí, en ese patio pobre, vi que mi herencia final era una elección. Podía dejarle a mi hijo un ejemplo de misericordia sin límites, salvándolo de sí mismo una vez más, o podía dejarle un ejemplo de integridad, la lección de que cada hombre es el carpintero de su propio destino, y que si construyes tu vida con madera podrida, en algún momento se derrumbará. Y quizás, solo quizás, la mayor prueba de amor de un padre no sea evitar que el hijo caiga, sino estar allí para enseñarle a levantarse de nuevo, después de la caída. Salí de nuevo con 2 tazas pequeñas, humeantes. Le entregué una. No me senté frente a él, sino a su lado, en un escalón. El sol ya estaba más bajo, pintando el cielo de naranja. Tomamos el café en silencio. Él, rápido, ansioso. Yo, despacio. La vida a veces nos pone en encrucijadas donde no hay un camino correcto, solo el camino que uno puede soportar. ¿Esta historia también tuvo sentido para ti? Cuéntame, ¿qué hacemos cuando el amor y la justicia apuntan en direcciones opuestas? ¿Qué señal debemos seguir? Sostuve la taza caliente entre mis manos, sintiendo el calor pasar a mi piel cansada. El caballito de madera, con la cabeza ya firme en su sitio, parecía observarnos. El papel continuaba sobre el banco. No hice ningún movimiento. Mi decisión estaba tomada aquí dentro, en el silencio de mi pecho. Pero él no necesitaba saberla ahora. Quizás el silencio, la espera, fuera el comienzo de su verdadera lección. Miré al cielo, a lo lejos, y dejé la pregunta final flotando en el aire, no para él, sino para mí. Y para ti que me escuchas. ¿Habrías perdonado? ¿Habrías firmado ese papel?